Un saludo de paz y bien. Este año estamos celebrando los 800 años de la regla de San Francisco. La regla es la forma de vida que Francisco nos dio a los frailes, cómo vivir. Otros frailes han estado comentando los capítulos anteriores. A mí me pidieron que comentara el capítulo 10 de la regla, el capítulo 10. Y el tema de este capítulo 10 es el servicio de autoridad. Por eso yo quiero reflexionar con ustedes, para ustedes, este tema, el servicio de autoridad, tal como lo entiende San Francisco. Yo no soy una autoridad en franciscanismo, yo estudié teología sistemática, no estudié franciscanismo, teología espiritual con especialidad en franciscanismo. Por eso, para desarrollar el tema, tuve que leer libros y artículos de expertos en franciscanismo. Y en su momento voy a irlos citando literalmente. En los últimos años hemos sido testigos de duras críticas a la autoridad, tanto en la sociedad civil, pero también en la Iglesia. Y las causas de esta crítica son diversas, tanto dentro de la autoridad como fuera de la autoridad. Las críticas se deben, en parte, a la desconfianza casi irracional de hombres y mujeres de nuestro tiempo. Una desconfianza a todo lo que huela a autoridad. Parecería que como humanidad estamos en la adolescencia y generalmente los adolescentes son los rebeldes y a veces rebeldes sin causa. Hay que protestar por protestar, hay que rebelarnos por rebelarnos. Otras veces estas críticas nacen frente al abuso de poder y la falta de autoridad moral de los líderes y de los pastores de la iglesia. Porque una cosa es tener autoridad jurídica y otra es tener autoridad moral. Y cuando no hay autoridad moral, entonces la autoridad desmerece. Y a veces es precisamente por eso, porque no hay autoridad moral. De vez en cuando el Espíritu de Dios suscita hombres y mujeres carismáticos, profetas y profetisas, que nos recuerdan cuál es el proyecto de Jesús de Nazaret. Y uno de ellos es Francisco de Asís. Respecto del tema que me han pedido desarrollar, que estoy tratando, el servicio de autoridad, lo primero que quiero comentar es que el servicio de autoridad, como lo entiende Francisco de Asís, es muy original. Ustedes se van a dar cuenta, es muy original. El concepto y estilo de autoridad concebido por Francisco hay que buscarlo en el Evangelio y no en las estructuras civiles de la sociedad civil, ni tampoco en las estructuras de la iglesia. En Francisco hay algo que lo hace radicalmente diferente. Un especialista en franciscanismo italiano, Olgiati, afirma: Francisco, siguiendo el Evangelio y el ejemplo de Cristo, ha redimensionado la autoridad, definiéndola como servicio en el vínculo de la caridad. Él descubre el significado genuino de la autoridad como servicio fraterno, porque uno solo es el Padre de todos y todos ustedes son hermanos. La novedad de Francisco fue de tal magnitud que chocó frontalmente con la manera como se ejercía la autoridad en la iglesia de su tiempo. La iglesia de su tiempo está estructurada sobre el modelo feudal, sobre el modelo imperial.
y Francisco vuelve al Evangelio. El notable franciscanólogo Cayetano Esser afirma: al final de sus días, obligaron a Francisco a formular el concepto de obediencia en términos cada vez más rígidos, así como a la introducción de severos procesos jurídicos contra los hermanos desobedientes. Hay un estudio muy interesante de un no franciscano, es un religioso claretiano, Álvarez Gómez. Él estudió la manera como han concebido la autoridad, obediencia, a algunos de los grandes fundadores de órdenes religiosas o institutos de la Iglesia, y descubre la pureza evangélica de Francisco de Asís. El hecho de asumir el Evangelio como su forma de vida lo cambia todo, le da otra perspectiva. Lo hace diferente a los otros fundadores. Comparémoslo, por ejemplo, con San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Para Francisco, la obediencia absoluta está referida a la regla, o sea, la forma de vida, en cuanto que esta es una aplicación práctica de la obediencia al Evangelio. En el fondo, la regla de Francisco es observar el Santo Evangelio. La regla de Francisco es igual al Evangelio. Mientras que para San Ignacio, la obediencia absoluta se refiere directamente a la obediencia del superior para asegurar la eficacia de la misión apostólica de la compañía. En San Francisco es obediencia al Evangelio, al Espíritu de Dios. En San Ignacio es obediencia al superior. Y es que también San Ignacio concibe a sus hermanos como una compañía, como un ejército. Y en los ejércitos la obediencia es absoluta. San Francisco no concibe a sus hermanos como un ejército, sino como una fraternidad. Ustedes no son soldados, ustedes son hermanos. El estilo evangélico de Francisco ha sido más bien marginal en las estructuras de la Iglesia. Nosotros, los seguidores de Cristo, al estilo de Francisco, porque no es que sigamos tanto a Francisco, seguimos a Cristo, pero al estilo de Francisco, nosotros, los franciscanos y franciscanas en este tercer milenio, tenemos el compromiso de recoger el carisma, la gracia que Dios le otorgó a Francisco y organizar nuestras fraternidades según este carisma, esta gracia, y entregarlo a las nuevas generaciones y así sucesivamente. Para esto es necesario dejarse fascinar por el estilo franciscano de la autoridad, obediencia. Y la verdad es sumamente fascinante. Yo estoy fascinado con la manera como Francisco concibe el servicio de autoridad y la obediencia. Y además llevarlo a la práctica, no solamente conocerlo, llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida cotidiana. Ahora bien, precisar el estilo evangélico de la obediencia franciscana no es tan sencillo. Francisco no se deja encuadrar fácilmente en un esquema. San Francisco es un gran místico, uno de los más grandes místicos de la Iglesia. Y los místicos se caracterizan por romper los esquemas. Y así sucede con Francisco. Un especialista en franciscanismo francés, de Bonnet, escribe: las fuentes franciscanas no permiten tan fácilmente como se podía pensar poner en evidencia la naturaleza de la obediencia franciscana. Por ejemplo, si consideramos la actitud del propio Francisco, constatamos que su enseñanza a este respecto evolucionó.
pero no tenemos la garantía de que su actitud al final de su vida exprese la parte más original de su pensamiento. Por eso que decía, le fueron obligando a que fuera más jurídico, lo fueron obligando a que su concepto de autoridad fuera más jurídico. Para entender la obediencia franciscana es necesario poner atención, por tanto, a un conjunto de elementos. Y yo voy a intentar expresarlo a través de varios elementos. Primeramente, establezco el marco de referencia, el marco de referencia de la obediencia franciscana. Y este marco de referencia es la obediencia a Dios. Francisco se compromete primeramente y ante todo a obedecer a Dios. Como él es seguidor de Jesús y ya ha llegado a ser otro Cristo de manera extraordinaria, entonces imita a Jesús, sigue a Jesús. Y Jesús de Nazaret hizo de su vida, como nos dice el evangelista Juan, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, una vida entregada al Padre. Francisco quiere seguir a Cristo, por tanto, su alimento será también obedecer al Padre del cielo. Los que caminamos detrás de Francisco obedecemos ante todo a Dios. Este es nuestro compromiso fundamental. Ahora bien, Francisco ha vivido la obediencia a Dios a través de muchas mediaciones. Un franciscanólogo español, Sebastián López, dice que para el hermano de Asís, dice, la existencia se resume y se consume en obediencia, en consenso y sujeción, en el dejarse gobernar y dirigir por la multiforme acción de Dios en Cristo, de su Espíritu, que todo lo abraza y en todo actúa. Francisco tiene varios escritos pequeños. Uno de ellos es el saludo a las virtudes. Y aquí en el saludo de las virtudes, Francisco habla de la obediencia. Dice, la santa obediencia confunde toda voluntad corporal y carnal y hace que se tenga el cuerpo entregado a la obediencia del Espíritu, entregado a la obediencia del Espíritu y a la obediencia del hermano, y se esté sometido y sujeto a todos los hombres que hay en el mundo, y no solo a los hombres, sino a todas las bestias y fieras, de modo que puedan hacer de él lo que quieran, cuanto Dios les permitiere desde lo alto. Un texto estupendo. Es muy denso, es muy rico. Simplemente lo que haré es evidenciar, subrayar algunas cosas. Como vimos, en este texto Francisco habla de varias obediencias, no solamente una obediencia, varias obediencias. Primeramente habla de la obediencia al Espíritu. Y aquí dice uno, bueno, el Espíritu Santo o el Espíritu humano. Como la palabra está escrita en minúsculas, no empieza con mayúscula, la palabra espíritu, entonces se refiere muy probablemente al espíritu humano. El espíritu humano es lo contrario a la carne. San Francisco contrapone espíritu y carne. La carne no es tanto el cuerpo, es más bien la tendencia egoísta que está esclavizando al espíritu. Entonces no hay que obedecer a la carne, al desorden, al egoísmo, al ego. Hay que obedecer al espíritu para poder obedecer a Dios. Pero también habla de la obediencia al hermano. ¿Quién es el hermano? Podrían ser todos los hombres, pero por el contexto muy probablemente se refiere al hermano de hábito, a otro franciscano. Porque a continuación dice, y a todos los hombres.
Y algo verdaderamente sorprendente. Fíjense, San Francisco dice obediencia a todas las bestias y fieras. ¿Qué les parece? Yo trataba de meditar en esta extraña petición de obedecer incluso a todas las bestias y fieras. Y me parece que indica que hay que obedecer a Dios a través de su creación. Y las bestias y las fieras son creación de Dios. Una vez que hemos establecido el marco de referencia de la obediencia franciscana, vamos examinando cómo es la obediencia entre nosotros, cuál es la obediencia en la fraternidad franciscana. Concretamente, cómo es la obediencia en la fraternidad franciscana. Y lo desarrollo a través de varios puntos. En la fraternidad franciscana, en esta que San Francisco fundó, no hay superiores. Empecemos diciendo esto, qué extraño, pero no hay superiores. Es clarísimo que en la fraternidad franciscana no hay superiores. Me parece importante hacer notar el lenguaje que usa Francisco. ¿Por qué? Porque es algo más que un lenguaje. El lenguaje expresa una mentalidad, expresa un modo de ser, expresa un estilo de vida. No solamente son palabras. La gran mayoría de los institutos religiosos, órdenes, congregaciones clericales, sociedades de vida común sin votos, congregaciones laicas, para designar a sus autoridades, usan términos que hablan de superioridad, términos como prior, primero, superior, maestro, gran maestro, rector, director, etc. En cambio, Francisco no usa ninguno de ellos. Usa títulos tomados del Evangelio, como ministros, custodios, guardianes, incluso a veces madres, porque San Francisco era muy maternal. Recuerden que él le dijo a su padre, ya no eres mi padre, ahora Dios es mi padre. Y sin embargo su madre estaba muy presente en él, por eso a veces habla de ser madres. El santo de Asís no solo evitó usar el término superior y sus sinónimos, sino que prohibió expresamente que se usara en su fraternidad. Por eso el uso frecuente de llamar ministros a los ministros y guardianes superiores, como sucede a veces, como sucedió durante algún tiempo, y ya al menos a nivel de orden de generación se acabó esto, pero ese uso de superiores es algo que se aleja definitivamente del proyecto de Francisco. Quiere decir que si un franciscano, una franciscana lo usa, es que no sabe cuál es el proyecto de Francisco. En la mentalidad de Francisco es un lenguaje errático. Otra cosa, Francisco quiere obedecer a sus ministros, a sus guardianes, quiere obedecerlos. Y los obedeció. Dice en su testamento, yo quiero firmemente obedecer al ministro general de esta fraternidad y a otro guardián que tenga a bien darme. Y de tal manera quiero estar entregados en sus manos, que no pueda moverme ni obrar sin su obediencia y voluntad, porque es mi Señor. Y no solamente dice que hay que obedecer a los ministros, a los guardianes, sino que él ha dado un ejemplo convincente. Ahora bien, en el capítulo 10 de la regla franciscana, de la forma de vida franciscana, que es el tema de esta charla, aclara Francisco que hay que obedecer a los ministros en todo lo que al Señor prometieron,
prometieron observar, y no es contrario al alma y a nuestra regla. Vaya que sí es importante esta aclaración de Francisco. La obediencia al ministro no es ciega, no es una obediencia ciega, no es una obediencia absoluta. Está limitada por el Evangelio, por la forma de vida que, como les he dicho, pues es en el fondo el Evangelio. Está limitado por la regla. Y está limitada también por el alma, es decir, la conciencia del hermano. Por allí yo escuché alguna vez decir que la obediencia de Francisco es la obediencia de un cadáver. En realidad esto no es cierto. ¿Dónde está esa obediencia del cadáver según San Francisco? No. Algunos después inventaron o aplicaron a San Francisco la obediencia de un cadáver que funciona en otras fraternidades, pero no en la fraternidad franciscana. Y a lo mejor este concepto de obediencia como cadáver le inventó a alguien que quería defender su propia autoridad absoluta. Pero para Francisco no hay este tipo de autoridad. No es ciega, no es tampoco la de un cadáver. La del cadáver, pues te ponen aquí y ahí estás. Levantas la mano y la levantas. No, esta es la de robot. San Francisco no quiere robots, quiere hermanos. Otra cosa, la obediencia franciscana se da en una fraternidad donde todos son menores. No hay mayores ni menores. En una sociedad civil y en una iglesia donde las relaciones entre los hombres se estructuraban, y creo que se siguen estructurando, desde la desigualdad, desde el dominio de unos sobre otros, Francisco quiso para la fraternidad un estilo diferente. Este franciscanista o franciscanólogo español, Sebastián López, escribe: Francisco es el hombre humilde y sencillo que, frente a una iglesia poderosa y rica, no hace más que ofrecer el testimonio de su minoridad humilde y pequeña. Si vale la redundancia, frente a los ricos y poderosos de su tiempo, entre ellos eclesiásticos, Francisco y sus frailes serán los menores, los pequeños, los sin derecho ni privilegios. Y todo esto hay que trasladarlo previamente a las relaciones dentro de la propia fraternidad, a fin de que después pueda ser testimonio legible para aquellos hombres y aquellos eclesiásticos infatuados con su poder, con sus privilegios y con sus derechos. Dice Sebastián López, no lo estoy diciendo yo. Dentro de la fraternidad franciscana no existen pues mayores ni menores. Hay una igualdad fundamental. Nuevamente Sebastián López. Los hijos de Francisco permanecen unidos, sujetos y súbditos unos de otros. Por eso todos son menores, todos sujetos y súbditos entre ellos. Ninguno queda excluido, ni siquiera los, entre comillas, superiores. Todos dependen de todos, porque todos son responsables y custodios y guardianes del propio hermano. Todos somos responsables y custodios de nuestro hermano. Es impensable, por consecuencia, el poder y la autoridad como superioridad entre ellos. Por eso se puede decir, y esto es lo que dice realmente Francisco, que en la fraternidad menor hay tantos patrones como hermanos y súbditos, y tantos hermanos y súbditos como patrones. El fundamento de la igualdad en la fraternidad franciscana está en Dios. San Francisco es aquel que ha contemplado largamente a Jesucristo, largamente el Evangelio. Y está convencido de que el único Padre es Dios. A nadie le llame Padre, solamente Dios. Es el único Padre.
el que Él dice, el Altísimo, Omnipotente y Buen Señor. Es el único Padre. Por tanto, entre los hombres no puede existir más que relaciones fraternas, porque somos hermanos y somos igualmente hermanos menores. Por eso, para San Francisco, ningún hermano puede dominar o estar sobre otro hermano, Somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Otra cosa, la primacía de la fraternidad. Y aquí encontramos otra particularidad de San Francisco. Les había dicho que San Ignacio de Loyola pone el eje de la obediencia en la persona del superior, es decir, de una persona. Francisco no. Francisco concede la primacía a la fraternidad. Sebastián López. En la fraternidad menor no hay nadie que preceda o sobrepase la fraternidad. En ella existe unidad e igualdad de todos bajo el dominio de Cristo Jesús y su Evangelio. Para subrayar esto, Francisco ha hecho que el nombre de hermano acompañe al oficio que cada uno ocupa en la fraternidad. Por ejemplo, dice hermano ministro, hermano custodio. Antes de cualquier oficio, los frailes tienen el oficio de ser hermanos. Este es su verdadero oficio, nuestro verdadero oficio, ser hermanos. Como dice San Francisco, lavarse los pies unos a otros, ser madres unos de otros. La estructura de gobierno franciscana está basada en esto, en la fraternidad, en la igualdad. Todos somos menores, en el servicio. Y no es una comunidad cerrada en sí misma, no, recibe la inspiración de lo alto. No hay nada que preceda o supere al Señor Jesucristo en la fraternidad franciscana, o a su Evangelio, o a la acción del Espíritu del Señor, a la voluntad de Dios. No hay, por tanto, mayor poder y autoridad que la vida del Evangelio, que la regla de los hermanos menores. Otro punto, desconcertante también. En la mentalidad de San Francisco, los ministros son los siervos. Bueno, he dicho varias veces que en la fraternidad franciscana todos somos igualmente menores. Todos siervos y señores. En el capítulo 10 de su forma de vida, de su regla, que estoy comentando, Francisco presenta la figura del ministro como servidor de sus hermanos. Y los hermanos aparecen como señores, los señores. Dice San Francisco, los ministros por su parte acojan a los hermanos con caridad y bondad y usen con ellos de una familiaridad tan grande que los hermanos les puedan hablar y tratar como los señores a sus servidores, porque así debe de ser, que los ministros sean servidores de todos los hermanos. Los ministros, pide San Francisco, deben ver en los hermanos que les han sido confiados, deben verlos como sus señores. Pone de cabeza el esquema de la sociedad. Los superiores son inferiores y los inferiores son los señores, los superiores. Aunque hemos dicho que desechó este lenguaje. Por eso, el oficio de ministro no constituye un ascenso, sino un descenso, estar a los pies del otro, a nivel de servicio, como Jesús que está a los pies del otro, lavándole los pies.
Podemos decir coloquialmente a alguno que lo hicieron ministro. Te hicieron guardián, te hicieron ministro, bueno, pues te bajaron de categoría. Te pusieron allá abajo para que laves los pies. Claro, todos las lavamos, pero más el guardián. Si bien en la fraternidad franciscana todos son a la vez señores y súbditos, lo que distingue al ministro es que está comprometido con mayor rigor a lavar los pies a los otros. Todos nos lo lavamos, pero el ministro está más comprometido a ser madre de sus hermanos. Cuando José Antonio Guerra, que es un español de estos que han preparado los escritos de San Francisco, comenta el capítulo 10 de la regla o forma de vida, escribe: el texto estaba mostrando acaso a un Francisco precavido y reticente ante un ejercicio de autoridad arbitrario y abusivo, y en actitud de defensa de quienes en una comunidad representan la parte socialmente más débil y más expuesta a los peligros y abusos del poder. ¿Por qué San Francisco ha insistido tanto en que todos somos igualmente hermanos menores, de que no hay superiores? Por una razón. Ha insistido tanto que el ministro es un siervo de los hermanos, porque conocía a fondo la psicología humana. Sabía, como nosotros lo sabemos, que muy fácilmente aquellos que eran puestos al frente de la fraternidad se iban a sentir superiores y se les iban a subir los humos a la cabeza, con el consiguiente daño para su propia alma y para la fraternidad. Por eso San Francisco reacciona con energía. No eres superior, eres igual a los demás. Y si acaso usamos la categoría de superior-inferior, eres inferior. Al hacer esto, Francisco quiere acabar con el engaño. Los seres humanos creemos que valemos por el cargo o los títulos que tenemos. Para salir de esta ilusión de que yo soy guardián y por eso valgo, que yo soy doctor y por eso valgo, para salir de esta ilusión, Francisco pide a los hermanos valorarse no por los cargos o títulos que tengan, es algo exterior y en ocasiones pasajero. Por ejemplo, el puesto de guardián es como una gorra que te pones y luego te quitas. Pide que los hermanos se valoren por lo que son, por ser hermanos menores. Tú vales no por los títulos, no por los cargos que tienes, vales en la medida en que eres un hermano menor. Y si no te preocupas por ser hermano menor, aunque seas guardián, pues no vales mucho, como fraile. A lo largo de mi vida franciscana he podido observar el daño que se causa a sí mismo y a la fraternidad un hermano o una hermana que busca su realización y su valor en la acumulación y ostentación de puestos. Me he dado cuenta que son hermanos o hermanas que tratan de suplir su vacío espiritual con títulos y más títulos, cargos y más cargos. Si el corazón está lleno de Dios, los títulos y los cargos salen sobrando. Bien, voy a concluir. En síntesis, el servicio de autoridad, la obediencia, tal como la entiende Francisco de Asís, contiene un conjunto de ingredientes. Está tejida en la fe, en el amor, en la libertad, en la inteligencia, en la experiencia de Dios, de su Espíritu, en el Evangelio. El punto de referencia es siempre la voluntad de Dios. Estoy convencido de que el oficio más difícil en la fraternidad es el oficio de ministro.
tiene un alto grado de dificultad, no solamente por la carga psicológica y afectiva que comporta, sino también por la calidad humana y cristiana que un servicio de esta naturaleza implica. El servicio de autoridad es el oficio más difícil de la fraternidad. Su compromiso es mantener viva esta utopía franciscana. El claretiano, que les decía que había hecho un estudio sobre la autoridad obediencia en todos los institutos y comunidades religiosas, Álvarez Gómez, dice: el espíritu de Francisco permanecerá como un bello ideal, casi como una utopía en la que cada uno obedece al otro, a fin de cimentarse mutuamente en el único querer de Dios Padre. Una utopía que estará siempre ahí, tirando no solo de los frailes menores, sino de toda la iglesia. Él no es fraile menor, por eso dice, está tirando, provocando, desafiando a toda la iglesia. Si la iglesia se presta de ser la iglesia de Cristo y no la iglesia como sucesora del Imperio Romano. Los seguidores de Cristo al estilo de Francisco tenemos el compromiso difícil de hacer de este sueño de Francisco una realidad. Y para eso hay que estar empapados de la mentalidad de Francisco y intentar llevarla a la práctica. Y como lo he dicho, no es nada fácil. No estoy seguro si yo y mis hermanos, en esto del servicio de autoridad, hemos influenciado a la iglesia y a la sociedad, o nos hemos dejado influenciar por la iglesia, por la mentalidad de la sociedad, por esa mentalidad diferente a la de San Francisco, la mentalidad del mundo y la mentalidad de una iglesia a veces en modelos imperiales. Bueno, pues empecé diciendo paz y bien y me despido diciendo que el Señor les conceda la paz y el bien, que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, que vuelva su mirada y les conceda su paz. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.